Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. En el último programa hablábamos de si faltaban 7 años para el fin de la pesadilla, es decir, para el fin del reinado del anticristo, del pecado en el mundo y demás, para que el Señor venga para poner orden y concierto a toda esta realidad desafinada que padecemos en la vida, en este mundo lleno de pecado, en este valle de lágrimas. Bien, hablábamos también de que un cristiano está llamado a vivir con alegría siempre y en toda circunstancia, pase lo que pase, haya lo que haya a su alrededor. Estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres, decía San Pablo. Incluso un doctor, un seglar católico, nos animaba a recuperar el vino de la alegría, como en las bodas de Caná, obedeciendo al Señor, porque cuando obedecemos al Señor, como pasó en las bodas de Caná, vemos los milagros, ocurren milagros y nos vuelve la alegría a la vida. Vamos entonces hoy a reflexionar un poquito sobre este tema tan importante, el tema de la alegría, pero que va de la mano con el sufrimiento. Sí, puede resultar extraño o difícil de entender, pero es así. Es así. Los apóstoles decían, en las cartas de San Pablo lo vemos, a nosotros se nos ha dado el privilegio, en Filipenses lo podéis leer, se nos ha dado el privilegio no solamente de creer en Cristo, sino también de padecer por Él. Y comenta en la carta que están gozosos, alegres de poder sufrir por Cristo, de que pues les den azotes, les encarcelen, les insulten, les tiren piedras, lo que sea, por amor a Cristo, viendo lo que Cristo ha hecho por ti. Decía también San Ignacio de Loyola, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por Él? Pues este es el espíritu que tenemos que entender. ¿Cuál es el precio de la amistad con Cristo? ¿Cuál es el precio de la verdadera alegría? ¿Y cómo hemos de entender las bienaventuranzas, que con un espíritu mundano no se entienden? Como que dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos, dichosos los que lloran. ¿Cómo es eso? Pues hoy nos lo va a explicar Ricardo José, gracias o de la mano de la Santísima Virgen María en su advocación de San Nicolás. Pero antes de que él nos lo explique, yo os quiero hacer una breve introducción hablándoos de este librito chiquitito que es La imitación de Cristo. Este tiene la ventaja de que es la traducción, digamos, clásica, sin ningún tipo de deformación o contaminación. Así que vamos a leer unos párrafos de este librito de La imitación de Cristo y luego vamos a dar paso a Ricardo José para que nos explique de la mano de María, de nuestra Madre del Cielo, las bienaventuranzas. ¿Cómo podemos entender mejor las bienaventuranzas gracias a las explicaciones que nos da nuestra Madre del Cielo? El precio de la amistad con Cristo es beber su cáliz. Bebe ávidamente el cáliz del Señor si quieres de veras ser su amigo y deseas tener parte con Él en la gloria. Abandónate en manos de Dios en lo que se refiere a las consolaciones y deja que Él disponga de ellas como le plazca. Y en cuanto a ti, está pronto a sufrir tribulaciones y tenlas por suavísimos consuelos, porque no pueden compararse los sufrimientos de esta vida con la gloria futura, ni pueden merecerla, aun cuando tú solo pudieras tolerar todos los padecimientos juntos. Cuando llegues al punto de que la aflicción te es dulce, fijaos lo que nos dice la imitación de Cristo, cuando llegues al punto de que la aflicción te es dulce, y esto yo insisto, los mundanos no pueden entender, nos acusan de que somos masoquistas. No es cierto. Lo que pasa es que es el misterio de la comunión en los padecimientos de Cristo, es un amor al Señor. Cuando llegues al punto de que la aflicción te es dulce y te complaces en saborearla por Cristo, esta es la clave, por Cristo, con Él, por Él, para Él, bien puedes entonces considerarte dichoso. Entonces es cuando te puedes considerar dichoso, porque has hallado en verdad el paraíso en la tierra. Fijaos, qué maravilla, ¿verdad? Por eso ya puede estar reinando el enemigo de Dios en estos 7 años y llegar a la gran tribulación, que si realmente estamos en comunión con Cristo, amando a Cristo de verdad,
pues podremos llegar a lo que dice aquí: cuando llegues al punto de que la aflicción te es dulce y te complaces en saborearla por Cristo, bien puedes entonces considerarte dichoso, porque has hallado en verdad el paraíso en la tierra. Mientras te sepa amargo el sufrimiento y trates de inhibirte de él, serás infeliz y te irá mal. Y donde quiera que huyas, fijaos qué bonito, y donde quiera que huyas, por eso de los refugios, irte a un sitio, irte a otro, si es como una mera huida, si no es en santidad, si no es porque te lo ordena el Señor en obediencia humilde al Señor, si no es por eso, será una mera huida humana mala, que no conducirá a nada bueno, que será un autoengañarte. No, no es eso. Tiene que ser una obediencia porque sea en obediencia humilde al Señor. Es lo único que justifica realmente las acciones y las llena de sentido. Dice: mientras te sepa amargo el sufrimiento y trates de inhibirte de él, serás infeliz y te irá mal. Y donde quiera que huyas, la aflicción te seguirá implacable en la fuga, en tu fuga. Mas, si te adaptas a lo que debe ser, es decir, a sufrir, y, atención a lo que nos dice, si te adaptas a lo que debe ser, a sufrir y a morir, pronto te sentirás mejor y hallarás la paz, que es lo que hace el mundo de hoy: huir de la muerte como quiera que sea, y para eso pues obedecer no a Dios, sino al enemigo de Dios, al diablo, y meterse en el cuerpo lo que no hay que meterse, ¿verdad? Aunque fueras arrebatado al tercer cielo como San Pablo, no por eso estarás seguro de no sufrir alguna adversidad. Yo, dice Jesús, le mostraré cuánto es preciso que padezca por mi nombre. Esto fue lo que le dijo a San Pablo, que lo había elegido como instrumento y que le mostraría lo que tendría que sufrir por amor a él. Por tanto, si quieres amar de veras a Cristo y servirle para siempre, no te resta sino sufrir. Ojalá fueses digno de padecer algo por el nombre de Jesús, que es lo que decía el apóstol. A nosotros se nos ha dado el privilegio no solo de creer en Él, sino de poder sufrir por Él. Esto es lo que tenemos que pedir, ese cambio de mentalidad, esa metanoia, esa conversión. Señor, danos la gracia de entender el misterio de padecer por ti, de unir nuestros padecimientos a tus padecimientos, Señor. Ojalá fueses digno de padecer algo por el nombre de Jesús. Qué gran gloria sería para ti, qué júbilo para todos los santos, y de cuánta edificación sería para tu prójimo. Porque todos encomian la paciencia, pero qué pocos quieren padecer. Esto me recuerda a lo que decía Santo Tomás: el que es capaz de ser paciente cuando es injuriado demuestra una gran virtud, pero el que ante las injurias a las que es sometido Dios permanece paciente sin reaccionar, eso es una gran infamia. Eso es lo que no podemos hacer, claro. Sería justo, sigue la imitación de Cristo Tomás de Kempis, sería justo que sufrieras con gusto por Cristo, aunque solo fuera un poco, mayormente cuando hay tantos que sufren cosas más graves por amor al mundo. La vida del cristiano es un vivir muriendo. Debes estar persuadido de que tu vida debe ser un continuo morir, y cuanto más muere uno a sí mismo, tanto más comienza a vivir para Dios. Esta es la cuestión que más nos cuesta a todos los seres humanos: morir a uno mismo. Nadie es idóneo para comprender las cosas celestiales si antes no se resuelve a sufrir por Cristo todo lo adverso. Nadie es idóneo para comprender las cosas celestiales si antes no se resuelve a sufrir por Cristo todo lo adverso. En este mundo no hay cosa más aceptable a Dios ni más saludable para ti que padecer con agrado por amor a Jesús. Y si tuvieras la posibilidad de escoger, más bien deberías optar por sufrir cosas adversas por Cristo, que solazarte en muchas consolaciones. Esto que nos lo diga al hombre de hoy en día, nosotros que estamos envueltos en el hedonismo, en las comodidades, en quererlo todo ya, ahora,
como niños caprichosos, pues es una advertencia muy seria. Más bien deberías optar por sufrir cosas adversas por Cristo que solazarte en muchas consolaciones, porque entonces serías más semejante a Él y más conforme a los ejemplos que nos legaron los santos. Porque no consiste nuestro mérito, ni siquiera la perfección de nuestro estado, en gozar de muchas delicias y consuelos, sino en saber sufrir grandes penalidades y aflicciones. Yo siempre recordaré lo que me decía mi padre: los grandes campeones, a él le gustaba mucho el tenis, los grandes campeones son los que saben sufrir. Y si esto es aplicable a un simple juego, a un deporte, para poder ser campeón en la vida espiritual, en la vida moral, en la vida humana y llegar al cielo y conseguir el galardón de Cristo, tenemos que saber sufrir con Cristo. Lo dice San Pablo, es doctrina segura. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Y eso es doctrina segura y es palabra de Dios. Y concluye este capítulo el Kempis con las siguientes reflexiones. Pues si hubiera habido otra cosa mejor y más útil para salvar a los hombres que el sufrir, Cristo ciertamente nos lo hubiera enseñado con su palabra y ejemplo. Pero tanto a los discípulos que le seguían como a todos aquellos que desean seguirle, les exhorta claramente a llevar la cruz, diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que después de haber leído y meditado todas estas cosas, sea esta la conclusión final, que es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Quizás por eso concluyen las bienaventuranzas, el culmen de las bienaventuranzas es: y dichosos vosotros, felices vosotros, si os insultan, os persiguen, os calumnian y dicen toda clase de barbaridades contra vosotros por mi nombre, por mi causa, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Vamos, por tanto, ya a escuchar las explicaciones, las enseñanzas que nos tiene que compartir, nos va a compartir nuestro hermano Ricardo José sobre las bienaventuranzas, que son palabra de Dios, pero que muchas veces muchas personas no las entienden. Él mismo reconoce que no las entendía y que gracias a la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de San Nicolás, pudo entender con algunos mensajes que ella dio. Vamos a darle paso y que él nos lo explique. Bien, mi nombre es Ricardo José y quería compartirles una experiencia que tuve, porque a mí me costaba mucho el tema de las bienaventuranzas, o sea, comprenderlas. Era casi como que por ahí, como que no me decía nada, ¿no? En una época. Hasta que se ve que el Señor, en su grandeza, yo creería que le ha dado la orden a mi ángel de la guarda de que me inspirara cómo buscar los mensajes de nuestra madre en San Nicolás, los aprobados por la Iglesia y que voy a compartir, y de esa forma poder comprender las bienaventuranzas. Nosotros sabemos que Jesús no vino a abolir los mandamientos, o sea, la ley de Dios dada a través de Moisés, sino a darle pleno cumplimiento, o sea, como a planificar, digamos, a hacerlo, digamos, más comprensivo, más, ¿no? Todo lo que no se conocía, o sea, se tomaba literalmente los 10 mandamientos y si no se cumplía venía el castigo, ¿no? Y resulta que había que aprender otras cosas. Y por eso Jesús vino a proclamar las bienaventuranzas y así llevar a una plenitud la ley de Dios, ¿no? A cumplimiento de la ley de Dios, no a abolir la ley. Jesús no vino a decir no a los 10 mandamientos. Tampoco vino a decir, bueno, que sea todo bienaventuranza y hagamos lo que se nos dé la gana y total así
Dios perdona todo, es misericordioso y no, nada que ver, nada que ver. Así que bueno, les voy a compartir los dos mensajes. Y entonces hay uno que lo da nuestra madre en el año 1984, el 9 de septiembre de 1984, y tiene numeral 278. Proclama así: bienaventurado aquel que espera en Dios, bienaventurado el que abre sus ojos para ver en Él y sufrir por Él, bienaventurado el que lo alaba, bienaventurado el que se alimenta en Dios, bienaventurado el que espera su gloria y se humilla ante el Señor, bienaventurado el que busca ser redimido, bienaventurado el que esté con Él por la eternidad. Alabado sea el Todopoderoso. Quiero que mis hijos conozcan las bienaventuranzas que esperan a los hijos del Señor. Esas son las bienaventuranzas que proclamó nuestra madre en el año 1984, en el día 9 de septiembre. Y en ese mismo día, 9 de septiembre, pero de 1985, hay otro mensaje donde nuestra madre nos remite las bienaventuranzas que proclamó Jesús, con numeral 664. Dice el mensaje así: la obra del Señor está creciendo, hija mía. La misión va hacia adelante. Benditos mis hijos que por la fe alcanzarán la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Leed San Mateo capítulo 5, versículos 3 al 2. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque tendrán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, el asunto acá es que a mí las bienaventuranzas, así tal como lo proclama Jesús en el Evangelio, no me era fácil de comprender. Pero cuando tuve la inspiración de comparar la primera bienaventuranza que dice Jesús con la primera bienaventuranza que dice la Virgen, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, con la primera que dice la Virgen, bienaventurado aquel que espera en Dios, ahí ya todo cambió. Ahí pude aprender a discernir, a comprender, se amplió el panorama, mucho el panorama, porque aparte nuestra madre venía haciendo otra obra de formación espiritual, o sea, de lectura de la palabra de Dios, meditación de los misterios del Rosario. Bueno, y ahí pude empezar a comprender las bienaventuranzas. Y es lo que yo le propongo a usted. A la primera bienaventuranza de la Virgen, la primera de Jesús. Y así con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta terminar. Así haga hasta terminar. Cuando llegue a la bienaventuranza
al versículo 9 del libro de San Mateo, ahí se va a encontrar con que la Virgen se le acabaron las bienaventuranzas después. O sea, está esa, pero hay que seguir con las frases que dice la Virgen debajo. Y ahí va a poder usted comprender más. Por ejemplo, dice, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y la Virgen proclama, bienaventurado el que esté con él por la eternidad. Y después ya viene versículo 10 del Evangelio según San Mateo. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bueno, ahí medite con la frase que dice la Virgen a continuación ahí, de las bienaventuranzas de ellas. ¿Cómo proclama nuestra Madre? Creo que proclama, a ver, alabado sea el Todopoderoso. Compare, medite y compare. Y después de esto que dice nuestra Madre, quiero que mis hijos conozcan las bienaventuranzas que esperan a los hijos del Señor. Y ahí compare con los versículos 10, con los versículos 11 y 12 del Evangelio según San Mateo, que nuestra Madre nos manda a leer ahí en ese mensaje del año 1985. Yo le dejo esto picando así, y después voy a hacer otro vídeo en el cual les voy a compartir lo que aprendí de una de las bienaventuranzas. De esa manera, de compartir lo que yo pueda aportar por la gracia de Dios para ayudarlo a usted. Bueno, que nuestra Madre disponga de este vídeo para, obviamente, que lo dispone para la gloria de Dios y sabrá qué hacer respecto de las bendiciones que quiera derramar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.